¿Qué tal, amigas, amigos? Es un gusto estar aquí el día de hoy presentándote esta cápsula de mentalidad en donde vamos a hablar de algo sumamente importante, que es cómo dominar tus pensamientos para cambiar tu vida o cómo dominar tu mente para cambiar tu vida. De la importancia que tienen nuestros pensamientos en nuestra vida, es sumamente importante estar siempre atentos a qué pensamos y a qué decimos. Por eso el título de este video, que es Domina tu mente para cambiar tu vida. Entonces, vamos a comenzar diciendo que el conocimiento de tu mente es lo más importante, porque aquí es donde está la diferencia entre las personas que tienen éxito y que logran realmente las cosas que quieren, a las personas que no lo logran o que siempre se quedan en el camino y batallan mucho para todo lo que quieren hacer. Entonces, esto es importante conocerlo y la diferencia está en conocer cómo funciona tu mente para poder entrenarla. Hay que entrenarla de una manera permanente para que ésta te lleve a lograr todo lo que tú quieras. Entonces, aquí es importante que no estés atado a tus emociones, dejar de estar atado a tus emociones o a tus estados emocionales y logrando o tratando de lograr las cosas con mucha dificultad debido a esto, porque siempre hay algo que te frena o que te lo está impidiendo, ya que tu mente siempre va a estar atenta a eso y cuando ve que quieres hacer algo diferente, empieza lo que le llamamos los autosabotajes, ¿no? Entonces vamos a platicar un poco el día de hoy sobre este tema tan importante. Eh, Quiero pedirte algo antes de iniciar y, y en esta serie de videos o lo que vas a empezar a ver aquí en este canal, los videos que voy a estar subiendo semana tras semana, que es muy importante tener siempre la mente abierta. Tener tu mente abierta es importante porque vas a empezar a escuchar o a ver, a conocer muchos conceptos diferentes o que son desconocidos para ti. Eh, entonces, al ser desconocidos, van a empezar a chocar algunos de estos con muchas de las creencias que tienes o con muchos de los paradigmas que tienes instalados. Vas a ir viendo por qué te estoy explicando esto. Poco a poco lo vamos a ir desarrollando para que entiendas el concepto de por qué la mente abierta a estos nuevos conceptos. Entonces te va a pasar, sin embargo, es importantísimo que mantengas esta mente abierta a estos conceptos nuevos y finalmente, pues quédate con lo que te funciona y ir experimentando las técnicas que te voy a ir enseñando, lo que te funciona y irlas aplicando para que puedas ir viendo esos cambios que se puedan ir generando en ti. Y aquí es muy importante entonces comentar. Después de este marco de referencia, vamos a comentar un poco entonces. ¿Cuál es la barrera? Déjame te hago esta pregunta. ¿Cuál es la barrera más grande a la que te enfrentas siempre que quieres hacer algo o que quieres lograr algo nuevo? La barrera más grande a la que nos enfrentamos es nuestra mente. Nuestra mente porque cuando esta detecta que estamos iniciando algo nuevo, es lo que se le llama el rechazo al cambio. Detecta eso y empieza a hacer conductas, te empiezas a hacer que hagas ciertas cosas para sabotearte y no lo logres. ¿Por qué? Porque la mente está diseñada, tu mente está diseñada para que sobrevivas, no está diseñada para hacernos felices. Entonces, al detectar que tú empiezas a hacer algo nuevo y buscas generar un cambio, quieres un proyecto, empiezas a trabajar en él, y es algo que se sale de lo que estás acostumbrado a hacer, tu mente inmediatamente te empieza a sabotear. Vamos a profundizar más adelante en esto, en estos conceptos. Entonces, lo primero que habría que conocer es
cómo está estructurado o cómo funciona nuestro cerebro. Nuestro cerebro, bueno, nuestro cerebro es la parte física que se encuentra instalada adentro o está adentro de nuestra cabeza. Y nuestra mente es la que obedece a las instrucciones que le damos. Entonces, está compuesta de dos partes, que una es la mente consciente y una es la mente inconsciente. Aquí es importante tener esta diferenciación y nosotros nos vamos a concentrar más porque la diferencia está en el inconsciente, que es donde es el que controla prácticamente todo lo que hacemos. El 95% de lo que hacemos está controlado por nuestra mente inconsciente. Entonces, atendiendo a esto, atendiendo a esto, el poder está en el inconsciente. ¿Qué es el inconsciente? ¿Qué es la mente inconsciente? La mente inconsciente, imagínate, es como una grabadora que tenemos prendida aquí en nuestro cerebro desde que nacemos o desde que nos encontramos en el, en el vientre de nuestra mamá. Y esta grabadora que tenemos, ¿qué va haciendo? Va grabando toda la información que va sucediendo en nuestra vida. Graba todo lo que vemos, todo lo que sentimos y todo lo que escuchamos. Y nos hace actuar de una forma o de otra de acuerdo a la información que tenemos grabada ya cuando somos grandes. Entonces, por eso es importante entender que eh, el inconsciente es el que te controla todo lo que hacemos prácticamente, porque controla todos los órganos de nuestro cuerpo, controla lo que son la respiración, cuando tú pestañeas, cuando tus brazos que se mueven, todo lo que hacemos realmente lo controla la, la mente inconsciente, nuestras células, todo, nuestro hígado, nuestro páncreas, todos los órganos, nuestro corazón, todo lo controla nuestra mente inconsciente. Entonces, por eso es el 95% de lo que hacemos está controlado por eso. Y el otro 5% es la mente racional o la mente razonada, la mente analítica, la mente superficial, el razonamiento lógico con el que generalmente operamos. Ese es el 5% de tu cerebro. Es la que usamos más comúnmente y siempre que vamos a hacer algo, lo que hacemos es razonarlo y empezar a buscar las razones o los motivos por los que lo debo hacer o no lo debo hacer. Entonces, basado en tu experiencia y en tus creencias, tomas una decisión de si lo haces o no lo haces. Pero finalmente, nuestra parte consciente es la mínima parte. Aquí, pues es la que maneja 5 más menos 7 unidades de información a la vez. ¿Qué quiere decir esto? Que se puede, es la memoria a corto plazo que podemos manejar de 5 a 7 o 3 a 5 cosas al mismo tiempo. Y luego ya lo que viene en lo demás, todo lo demás es con el inconsciente. Entonces, aquí nos vamos a enfocar, o programación neurolingüística lo que hace es que se enfoca casi 100% en el inconsciente. Vamos a ir viendo que el consciente es el que le manda las indicaciones al inconsciente. Entonces, aquí por eso es importante que los pensamientos que tenemos, las palabras que decimos, son las que le mandan las instrucciones al inconsciente. Y el inconsciente tiene 3 características, tiene más, pero vamos a las 3 principales del inconsciente, ¿cuáles son? Una de las características del inconsciente es que es literal, o sea, toma los mensajes tal y como se los indicamos. Es decir, si tú le das una instrucción y dices, tengo flojera, es literalmente tienes flojera. O sea, no se pone a pensar en nada, es literal. Otra característica del inconsciente es que no analiza.
Es decir, no interpreta ni razona los mensajes, los toma tal como tú se los estás mandando. Haz de cuenta que es como un soldado, ¿no? Que toma una indicación y tú le das la orden y él dice, sí, señor, eso es, y lo hace literalmente como se lo estás diciendo. Y otra característica que tiene nuestra mente inconsciente es que no tiene sentido del humor. ¿Qué quiere decir esto? Que no distingue bromas, no distingues si estás bromeando o no estás bromeando. Por eso es bien importante cuando los apodos o cuando le dices a los niños chiquitos que les empiezas a poner apodos de que el flaco, el gordo, si tú le dices que es flaco, pues es flaco, es gordo, y por eso los apodos no son buenos o que los utilices, sobre todo en los niños, porque para el inconsciente no sabe que estás bromeando. ¿Y por qué? Porque no tiene sentido el humor y lo toma literalmente como es. Vamos a verlo más a detalle más adelante. Entonces, aquí es sumamente importante que entendamos que todo lo que hacemos está controlado por nuestro inconsciente. Y aquí es donde usamos mucho uno que le llamamos el concepto del iceberg, ¿no? Que todo lo que ves arriba, si está el mar, ves arriba la parte de arriba del iceberg, que es lo que se ve, y realmente es la pura punta, lo que estamos viendo. Lo que puedo ver de una persona es tan solo la pequeña parte que se asomaría siendo un iceberg afuera del mar. Lo que son pues, su cara, su sonrisa, su cuerpo, o sea, es lo superficial realmente lo que vemos. Entonces, lo que no puedo ver es lo que está dentro de ti, ¿no? Es lo que está en tu inconsciente, esas grabaciones que tenemos a nivel inconsciente, que son las que nos grabaron de chiquito, porque todo esto viene desde que estábamos chicos. Finalmente, cuando todo lo que te decía tu mamá, lo que te decía tu papá, lo que te decían tus abuelitos, tus tíos, tus hermanos, y ya más grande lo que te decían en la escuela, los maestros, las maestras, todo lo que te quedaron grabado y las experiencias que fuiste teniendo. Entonces esto se va quedando en esa grabadora que es tu mente inconsciente, que es la que te digo, y cuando ya estamos más grandes y vamos a lograr, a querer hacer algo, tu mente va a esos archivos que tiene ahí y, y saca de ahí la experiencia que tuviste o lo que te dijeron y a nivel inconsciente lo, lo, te lo, te lo pone para que muchas veces te autosaboteas cuando son creencias limitantes que les llamamos. Lo vamos a ver más detalladamente. Entonces, imagínate lo del iceberg. Nosotros en programación neurolingüística lo que queremos es estar ¿a qué? A nivel del inconsciente. Es decir, instalar circuitos a nivel inconsciente nuevos programas, que es lo que hacemos en programación neurolingüística, nuevas estructuras de pensamiento que sustituyen a los que ya tenemos instalados por unos que queremos que sean reprogramados para lograr lo que queremos. A nivel inconsciente, esos serían los recursos que va a usar mi cerebro, mi mente, para procesar inmediatamente lo que yo quiero lograr. Entonces aquí es importante conocer esto porque y básicamente el 80% de lo que hacemos en nuestra vida, en el área que sea, finalmente, ya sea en el área de la salud, en el área del amor, en el deporte, en lo que tú quieras hacer, el 80% más o menos está estimado que es psicológico. El 80% de lo que hagamos y lo que logremos tiene que ver con la psicología nuestra y la psicología de los demás con lo que estamos tratando, pero finalmente la más importante es eh, el, auto, el autoanálisis que hacemos psicológico de nosotros
para entender por qué hacemos lo que hacemos. Y cuando logramos entenderlo y modificarlo, es cuando empezamos a tener esos saltos cuánticos que le llamamos, ¿no? Esos cambios espectaculares que luego hay. Y el otro 20% ya es lo que son tus habilidades, las habilidades que tienes en el área del deporte, en el arte, en el área que tú gustes, sería ese otro 20%. Sin embargo, lo más importante es a nivel psicológico, para poder detonar esas habilidades y llevarlas a sus máximas capacidades cuando lo haces utilizando tu inconsciente, ¿no? Entonces, sería que el 80% es mentalidad y el 20% es físico o de habilidades, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Y aquí, ¿cuál fue el gran descubrimiento que tuvo programación neurolingüística? Fue que se pueden modificar y reprogramar estos patrones inconscientes o automáticos en las personas. Es decir, es como las computadoras, que le instalas un nuevo software y reprogramas la computadora con un software que te sirva para lo que tú quieres lograr. Lo mismo sucede acá en la mente, ¿no? La podemos reprogramar para lograr instalar esos patrones de pensamiento que nos lleven a tener saltos cuánticos o crecimiento a otros niveles que ni siquiera teníamos pensado que lo podíamos lograr. Y entonces aquí es donde, ¿cómo cambias, cómo cambias esos patrones? Aquí es donde interviene el consciente. El consciente o nuestra mente razonada, que es el 5%, es la que modifica al inconsciente y hace que el inconsciente cambie. Cuando entendemos esto y ya de acuerdo a nuestras palabras y nuestro lenguaje, empezamos a hacer estos cambios, es cuando se empiezan a generar otros patrones de pensamiento que se generan nuevos hábitos, que los hábitos, bueno, se hacen por repetición. Y aquí habría que hacer dos vertientes, ¿no? Una es la forma en cómo nos comunicamos, entendiendo cómo nos comunicamos con palabras, pensamiento, palabra, perdón, cómo nos comunicamos y más importante que cómo nos comunicamos con los demás es la forma en cómo te comunicas contigo mismo. Ese es mucho más importante, porque en la forma en cómo te comunicas contigo mismo es lo que va a modificar tus patrones de pensamiento y te va a empezar a generar esos cambios tan importantes. Entonces, si dominas esto, de aprender a comunicarte contigo mismo y ahí empiezas a dominar tus estados emocionales y empiezas a modificar tus enfoques, empiezas a modificar esa serie de situaciones y puedes cambiar tus representaciones internas. Eso es súper importante. Aquí es el poder maravilloso de tu mente inconsciente, que es la diferencia entre una persona que consigue los resultados a una que no consigue los resultados. Cuando aprendes a dominar estas técnicas o empiezas a entender todo esto, porque finalmente todos los inconscientes son programables, o sea, todos los podemos reprogramar. Programación neurolingüística, una de las normas o de las que dice es que todos tenemos o todos tienen instalado neurológicamente en su cerebro todo para ser exitoso y para lograr lo que tú quieras. El secreto aquí es descubrirlo y aprender a cómo identificarlo para generar esos cambios que tú quieres. Porque
eh, déjame preguntarte algo, o sea, ¿cómo cambias algo que no sabes que tienes que cambiar? Es decir, eh, si tú no tienes identificado algo, es muy difícil que lo cambies. Y programación neurolingüística es lo que nos enseña a identificar primeramente eh, qué es lo que nos está sucediendo. Para ya teniéndolo identificado, el siguiente paso es empezar a modificar y a generar ese cambio para reprogramarlo como nosotros queremos. Entonces, esa es una de las maravillas de la magia que tiene programación neurolingüística, aparte de que son herramientas y técnicas muy rápidas que te generan cambio muy rápido y permanentemente. Es decir, ya una vez que las aprendes y las repites, porque nuestro cerebro trabaja por repetición, vas creando los nuevos hábitos y ya lo dejas instalado, entonces después ya tu mente ya, cuando lo vas a hacer, lo pasas a lo que le llamo yo el piloto automático, ¿no? Que es como cuando estabas aprendiendo a andar en bicicleta de chiquito. ¿Y qué pasó ahí? Tu mente razonada, el 5%, es la que veía y decía, a ver, me tengo que sentar, debo pedalear, debo cuidar el balance, y pues me caía y a prueba de error, me caía a repetición, me caía y me volvía a subir, me caigo y me subo. Entonces llega un momento en que lo repites tanto, con tu mente razonada, lo repites, lo repites y lo repites, que llega un momento en que tu mente lo pasas ya a tu mente inconsciente. Y es cuando tu mente inconsciente dice, ok, ya sé qué quieres, hasta un lado, quítate, y lo pone en piloto automático. Y de esta forma aprendes algo nuevo y de tal suerte que tú puedes bajarte de la bicicleta, no sé, dejar de andar de bicicleta cuando estaba chico y 20 años después te puedes subir a una bicicleta nuevamente y en el momento en que te sientas, ¿qué hace tu mente inconsciente? Va a esos archivos a una velocidad de millonésimas de segundo, va a esos archivos que tiene ahí de cómo andar en bicicleta y saca la información e inmediatamente pues tú te subes y empiezas a batallar y a los segundos ya le empiezas a dar ¿por qué? Porque empezaste otra vez en piloto automático. Entonces, así es como se generan los hábitos, pero finalmente los cambiamos con nuestra mente consciente, con lo que decimos y con lo que pensamos. Aquí es bien importante identificar eso porque cuando entendemos esto, el poder que tienen nuestras palabras y nuestros pensamientos, y hacen que tengamos esas conductas que queremos o no queremos, porque nuestra mente procesa como las computadoras. Por eso la analogía de programación neurolingüística es con una computadora, es que nuestra mente es como una computadora que podemos reprogramar, y aparte es la computadora más poderosa que existe, yo creo, en el mundo. Y aquí, ¿cómo funciona? Una computadora, todos los algoritmos y todos los programas, todo lo que tiene instalado es binario, es con ceros y unos. Nuestra mente es igual, es binaria. Sin embargo, aquí no es ceros y unos, aquí es palabra, pensamiento. Todo lo que decimos y todo lo que pensamos para nuestra mente es igual. O sea, nuestra mente no distingue si lo estamos diciendo o lo estamos pensando. Es decir, yo puedo estar pensando algo, sin embargo, estoy usando la lingüística. Es decir, cuando lo estoy pensando, estoy usando las palabras. No las estoy expresando, pero las estoy pensando y estoy usando la lingüística. Y cuando lo digo, bueno, también uso la lingüística, pero lo estoy expresando. Sin embargo, nuestra mente no distingue. Y para ella es lo mismo. Si tú estás pensando que no puedes y que es difícil o que es imposible hacer algo, le estás dando una instrucción a tu mente
para que no puedas, para que sea muy difícil y para que no lo logres. Recuerda lo que comentamos ahorita, que la mente las características es que es literal, no analiza y no tiene sentido del humor. Entonces, literal es, si tú le dices no puedo, literalmente no vas a poder. O si es difícil, se te va a hacer muy difícil. Ya sea aquí que lo estés pensando o que lo estés diciendo. Para la mente es lo mismo, ella no distingue. Entonces, por eso es el poder de las palabras. Las palabras y los pensamientos tienen un poder en todo lo que hacemos. Déjame explicarte un poco cómo es el proceso que sigue nuestra mente. Primero es un pensamiento, una palabra, de ahí parte todo. Tenemos un pensamiento, una palabra, e inmediatamente después que sigue, cuando tienes un pensamiento, una palabra, sigue una emoción, un estado emocional. Si yo digo algo positivo, mi estado emocional o mi emoción va a ser positiva. Si yo digo estoy feliz o lo pienso, inmediatamente mi estado emocional pues va a ser de estar de contento o de feliz. Entonces es pensamiento, palabra, te genera un estado emocional o una emoción, y luego esa emoción que hace te genera una reacción. Entonces reaccionas ante la emoción que estás teniendo derivada de tu palabra o de lo que pensaste. Entonces aquí, por ejemplo, si yo digo que estoy muy feliz, mi emoción es sentirme feliz, sentirme contento, y alguna reacción que puedo tener es sonreír o tener una carcajada o decir algo que estoy feliz. Entonces sería el pensamiento, la emoción y luego la reacción. Y luego después de esa reacción, después de la reacción, viene un resultado. O sea, ¿qué pasa después de que yo digo, pensé que estoy feliz? Luego, después de ahí, tuve una emoción y me sentí feliz, me sentí contento. Después expresé algo que me sentía feliz o contento, o me reí o algo. Y luego viene un resultado. ¿Cuál sería aquí un resultado de esto? Podría ser también que la gente que está conmigo se sintiera a gusto y se rieran junto conmigo. Entonces, ese sería el resultado que yo tuviera de una reunión o de un momento agradable con la gente que yo estoy. Ese sería mi resultado. Y luego ya finalmente abajo de todo este proceso que es que cuando haces esto repetitivamente se convierte en tu estilo de vida. Es decir, eh, ya es tu forma de ver las cosas. Y aquí es cuando les comento en mis entrenamientos que les digo, ¿cómo te encuentras? Y tú dices bien. Y luego cuando tú lo conoces, dices, oye, pues cómo bien, si yo veo que siempre anda enojado, que siempre anda molesto, que siempre tiene un estado emocional negativo. Sin embargo, como el proceso siempre ha sido el mismo, el que te acabo de explicar, y sus pensamientos y sus emociones son negativas, que lo llevan a estados emocionales negativos, y luego de ahí tiene reacciones negativas, que es andarse peleando, enojando con todo el mundo. Entonces, finalmente su estilo de vida es así. Y para él, cuando tú le preguntas cómo se encuentra y él te dice bien, pues para esa persona, eso es estar bien, porque siempre ha estado así. No sé si me sigues en esto. Entonces, por eso es importante, a partir de que aprende uno esto, es importante estar atento a qué decimos y qué pensamos todo el día. Y déjame darte para finalizar esta cápsula, déjame dejarte un ejercicio que puedes hacer para empezar con esto. A partir de hoy empieza a observar
¿qué palabras te dices repetitivamente o qué pensamientos tienes repetitivamente? No lo que sea de vez en cuando. En el lapso, por ejemplo, de 7 días, anoten una hoja, ponen una hoja, qué pensamientos negativos y positivos estoy teniendo repetitivamente, esos que constantemente están ahí, ¿no? Pues siempre estoy pensando cosas negativas que me van a correr del trabajo o que mi pareja no me quiere o no sé, lo que sea muy repetitivo que tengas en que estés pensando. Y las palabras que utilices también muy repetitivamente. En un lapso de 7 días ya te puede dar un parámetro ahí de cómo te sientes, cómo está eso. Entonces, ¿qué estoy pensando? Negativo y positivo. ¿Y qué me estoy diciendo a mí? Y cuando platico con los demás, ¿qué palabras digo muy seguido? Esas palabras como el pero, y qué difícil, el híjole, qué flojera, el, siempre batallo para levantarme, siempre, es más, X, o sea, lo que tú traigas ahí siempre, esas palabras, o que te estés diciendo siempre internamente y las que platiques, obsérvate cuando estás platicando con los demás, qué palabras expresas muy seguido, y luego, a partir de eso, en la siguiente hoja, pon otra hoja, qué emociones estás teniendo. Es decir, ¿qué emociones negativas y positivas estás teniendo repetitivamente en un lapso de los mismos 7 días? Porque acuérdate que el pensamiento te genera una emoción. Entonces, a veces que no identificas algunas palabras, lo identificamos con el pensamiento. Entonces, aquí vas a poner igual, haz de cuenta que haces una regla T donde pones del lado izquierdo tus pensamientos, emociones negativas y el lado derecho tus emociones positivas. Y ahí las vas escribiendo. ¿Cómo me siento regularmente? No, pues sí, en el lapso de una semana sí me siento deprimido, pues, regularmente me siento deprimido, me siento triste, me siento angustiado o me siento contento, me siento feliz, me siento seguro. ¿Qué emociones tienes en el lapso de 7 días repetitivamente? ¿Ok? Y luego, son las palabras, pensamientos y emociones. ¿Qué palabras me digo? ¿Qué pensamientos tengo? Positivos, negativos. ¿Qué emociones tengo? Positivas, negativas. En el lapso de una semana. Y vas a empezar a ver a partir de ahí, vas a empezar a identificar. Acuérdate, lo más valioso es identificar qué está pasando para poder, ya identificándolo, enfocarnos en eso y empezar a modificar. Entonces, ese ejercicio te va a ayudar muchísimo para que empieces a, a identificar por qué te sientes como te sientes, de acuerdo a las palabras que dices y demás. Entonces, pues te dejo con ese ejercicio. Me dio mucho gusto con esta cápsula de mentalidad y lo importante para que las cosas se logren es tomar acción inmediata. Eso es algo, no lo dejes para mañana o para pasado o cuando haya tiempo, porque ahí tu mente te va a empezar a sabotear. Entonces, el secreto para lograr las cosas es tomar acción inmediata. Es decir, pum, inmediatamente acabando este video, agarra una hoja y le pones ahí y ya los traes ahí y en el transcurso de la semana vas anotando y vas anotando lo que tengas, las emociones, pensamientos y palabras que vayas teniendo. Y déjame, te doy un tip que a mí me sirvió muchísimo cuando yo empecé con esto y el tip es, en tu teléfono celular, en tu agenda, ponle la palabra, yo utilizo la palabra reflexión y, y pon que cada hora te pite la alarma de tu teléfono
Y cuando te pita la alarma de tu teléfono y ves la palabra reflexión, detente lo que estés haciendo, detente 30 segundos, un minuto si mucho, y ahí es donde, a ver, en la última hora, analiza qué he estado diciendo, qué he estado pensando y cómo me he estado sintiendo. Y ahí las anotas. Y luego ya sigues en lo que estás haciendo y a la otra hora te va a volver a pitar tu alarma, a timbrar, y haces el mismo ejercicio, te detienes y analizas, a ver, y lo vas anotando. Ya después lo vas ampliando, sin embargo, al principio es hacerlo cada hora, porque eso te va teniendo siempre alerta y estás atento de lo que estamos trabajando. Muy bien, te dejo con ese ejercicio y nos vemos en la siguiente cápsula. Excelente día y Dios te bendiga.